Hermanos, ¿cómo están? Nos saludamos desde aquí, Oxapampa, selva central del Perú. Estamos aquí justamente para poder llevar la palabra de Dios, agradeciéndole a nuestro buen Señor de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Reciban los saludos de mi familia, de los hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de Oxapampa, para que podamos ahora en este tiempo tener un momento de reflexión en cuanto a la palabra de Dios. Y vemos todas estas cosas que están pasando, hermanos, en las manos de Dios. Vemos que Dios está en el control de las cosas. Él está en el poder de todo lo que sucede. Y yo quería contarles, hermanos, una historia. Dice que en una tierra que estaban viviendo momentos de guerra, había un rey que causaba mucho espanto y que tenía prisioneros, pero nunca él los mataba. Él los llevaba a una sala donde había un grupo de guerreros que estaban con un arco y con una flecha, y a un costado tenía una puerta de metal toda oxidada, una puerta así con telarañas, con restos de sangre, y este rey a sus prisioneros les daba a escoger: o prefieren morir aflechados por mis soldados, o prefieren abrir esa puerta y ver lo que hay allí. Muchos dicen que todos estos prisioneros, ellos solamente preferían morir, hermanos, aflechados por sus soldados, pero nadie en el tiempo que tuvieron de guerra se dignó a poder escoger esa puerta. Esa puerta que nadie sabía lo que había detrás de ella y causaba mucho terror. Esta misteriosa puerta, dice que cuando terminó la guerra, uno de los vasallos del rey le preguntó: «Oh rey mío, ¿qué hay detrás de esa puerta?». Y le dice: «Averígualo tú mismo». Y él va con otros soldados y comienzan a palanquear, comienza a caer tierra de todo lo que la puerta había estado ya fija tantos años, y logran abrirla. Y vemos ahí, hermanos, que el rey le dice: «Yo le daba la elección para que ellos prefirieran pasar por esta puerta o morir aflechados por mis soldados», pero ellos elegían esa puerta. Y esa puerta, hermanos, le daba la libertad. La libertad. ¿Y cuántas puertas dejamos sin abrir, hermanos, por el riesgo a arriesgarnos, por el miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos simplemente por sentir miedo a abrir la puerta de nuestra libertad? Al igual que esta historia, hermanos, vamos a ver algo muy precioso que en el libro de Éxodo capítulo 14 nos va a enseñar la palabra del Señor al pueblo de Israel. El pueblo que ya había sido, Dios había dictaminado liberarlos porque Faraón había cerrado su corazón. Dios tuvo que llevar 10 plagas para que Faraón entendiera que dejara libre al pueblo de Israel. Sin embargo, Faraón, orgulloso, un rey totalmente soberbio, no dejaba al pueblo de Israel ir. Y en vista a todas estas cosas, hermanos, vemos que Dios manda la última, anuncia la muerte de los primogénitos en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Vamos a ir todos a Éxodo 14. Y vemos ahí que anuncia la muerte de los primogénitos. Hablaba sobre la muerte de todos los primogénitos, desde Faraón, los soldados, hasta los animales mismos. Y Dios instituye la Pascua en el capítulo 12, que tenían que sacrificar un animal macho de un año, o de las ovejas o de las cabras, y lo tenían que asar para que ellos cenaran, comieran. Y esto era el pacto que Dios iba a hacer. Iban ellos a rociar la sangre de este macho de un año de edad, la iban a rociar en los postes y en los dinteles de sus puertas para que la muerte no entrara. Ese era el pacto, la Pascua, y esta celebración se tenía que hacer perpetua. Y vemos, hermanos, ahí que el pueblo de Israel sale de Egipto con mano victoriosa, sale de Egipto con el poder que Dios había dado para que ellos llegaran a la libertad. Y vemos en el capítulo 14
Voy a tomar lectura, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: y a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pinahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar y al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios vendrían tras ellos, pero por los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morirnos nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Gracias, Señor, en este tiempo que tú nos regalas, para poder, Señor, ahora dejar esto en tus manos y seas tú quien nos guíes para poder entender el mensaje que tú nos traes. Señor, pedimos que nos des sabiduría de lo alto, dando, Señor, esta capacidad de poder comprender estas santas escrituras. Señor, no merezco llevar tu palabra, pero gracias, Señor, por utilizar a este inútil siervo tuyo para poder comprender tus santas escrituras. Danos poder de tu Santo Espíritu, orando siempre en Jesús. Amén. He titulado este mensaje, hermanos, el callejón sin salida. Vemos que el callejón sin salida es el lugar que en ocasiones Dios nos conduce. Dios nos conduce. Hermano, vemos aquí la historia que dice que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y Dios los estaba llevando hacia el Mar Rojo. Muchos incrédulos, el mismo pueblo, estaban yendo, pero Dios lo hace esto por mandato divino y sobre todo específico. Miren el versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Era Dios quien estaba transmitiendo, era Dios quien estaba hablando a Moisés. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios está diciendo el lugar, hermano, el lugar donde ellos tenían que acampar, el lugar donde ellos tenían que dirigirse. Y Dios es un gran estratega. Dios comienza a planear cómo vencer a Faraón. Dios, estratega de estratega, lo manda al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. Un lugar que nadie en la vida pensaba que ellos iban a ser vencedores ante un pueblo como Egipto. Egipto, que estaba en la máxima cúspide de todo lo que ellos hacían. Habían desarrollado las matemáticas, las ciencias, y era un pueblo muy próspero. Pero no ante los ojos de Dios, no ante el poder de Dios.
Dios ya había dictaminado que su pueblo dejara de servir tantos años que habían estado en este lugar. Y Dios había dictaminado que el pueblo salga. Y vemos que Dios había mandado esto. Ellos se encontraron en un callejón sin salida, entre la espada y la pared. La pregunta es la siguiente: ¿habría cometido Dios un error en llevarlos a este callejón, a este lugar? No había salida, estaba el mar, no había dónde ir. Hermanos, no hay nada mejor que estar en la obediencia de Dios, que estar en la obediencia cuando Dios nos manda algo, hacerlo. Esto me hace acordar la historia que Dios había pedido al rey Saúl que matara a todos los animales, a todos los niños, bebés, incluso los de pecho, pero el rey Saúl no hizo esto. El rey Saúl obedeció a media y se llevó solo el ganado gordo, a los carneros, a las vacas gordas, y al rey los llevó prisionero. No quiero apartarme de esta historia, pero vemos ahí que estaba obedeciendo el rey Saúl, pero estaba obedeciendo a medias. Dios no quiere obediencias a medias. Dios quiere obediencias totales, obediencias completas. Algo que fue muy diferente a lo que hizo Abraham. Abraham y Noé cumplieron el mandato de Dios como Dios indicó. Vemos que en Abraham, cuando Dios se le apareció y le dijo que salga de su tierra y de su parentela a un lugar que él iba a escoger para Abraham. Iba a ser padre de naciones, y Abraham obedeció tal como Dios había dictaminado. Vemos también el caso de Noé. Noé, hermanos, Noé fue obediente en todo, porque Dios lo mandó a construir un arca, un lugar desértico. Nunca había llovido, pero Noé estaba ahí construyendo un arca. La gente lo miraba, la gente se burlaba, la gente se reía de lo que él estaba haciendo, pero Dios estaba con Noé. Dios permitió y Noé obedeció en todo momento. En el capítulo 6 de Génesis dice que la generación se había corrompido y todos hacían lo malo en ese entonces, y Dios decidió poner fin a toda vida. Y dice que Dios le dio unas indicaciones: harás una ventana al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y la pondrás en la puerta del arca. A su lado harás piso bajo, segundo y tercero. Y dice al final del versículo 6:22 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué importante, hermanos, que seamos hijos de obediencia. Qué importante que Dios nos manda algo y nosotros obedezcamos. Hermanos, hoy en día en nuestro país estamos en tiempo de confinamiento, en tiempo de obediencia a nuestras autoridades. Dios nos ha mandado a nuestras autoridades para nosotros someternos. La importancia de creerle a Dios, la importancia de confiar en Dios, hermano. Dios nos manda al callejón sin salida muchas veces. ¿Por qué? Para sus propios propósitos. Para sus propios propósitos. Allí en el libro de Éxodo que estamos teniendo del texto 14, el versículo 3 y el versículo 4 nos dice lo siguiente: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahí está la obediencia, hermano. Ellos lo hicieron así. Vemos aquí que Dios estaba compartiendo su estrategia con Moisés. Le estaba diciendo lo que iba a hacer y qué es lo que él iba a realizar. Y hermanos, vemos este propósito.
Quizás Moisés se habrá arrancado los cabellos pensando qué es lo que está queriendo hacer Dios, qué es lo que está buscando hacer Dios. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que está haciendo Dios con esta pandemia, qué es lo que está haciendo Dios ahora que ha venido este coronavirus, este COVID-19. Hermanos, estas cosas Dios sabe por qué las manda. Dios quiere un avivamiento para su iglesia. Dios quiere que nosotros nos entreguemos más a Él, que confiemos más a Él, que nos entreguemos más a su palabra. Aquí nos está diciendo en el versículo 3, porque Faraón dirá, los hijos de Israel están encerrados. Ese es en la mente humana, pensamos que las cosas van a ser así. Y él iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga. Y él iba a ser glorificado. Dios, no el pastor, no los hermanos, no, era Dios. Dios siempre va a ser glorificado, hermanos, cuando se anuncie su palabra. Es Dios quien va a ser, quien lleve toda la gloria y toda la honra. Es solamente Dios, hermanos. Y vemos así, hermanos, no entendemos a veces el propósito de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese propósito, ¿quién lo puede entender? De llevar a su Hijo a morir en una cruz del Calvario para que por medio de esa muerte seamos salvos. ¡Wow! Para rascarse la cabeza. Pero ese es el propósito de Dios. O sea, Dios nos lleva al callejón sin salida muchas veces para sus propios propósitos. Para sus propios propósitos. Hermano, el callejón sin salida es el lugar en el que Dios nos prueba. Mira el versículo 4. El versículo 4, ahí estamos en Éxodo 14. Dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados juntos al mar, al lado de Pián-Hirot, delante de Baal-Zephón. Vemos que es el callejón sin salida, es el lugar en el que Dios nos prueba. Todo el pueblo estaba asustado. El pueblo asustado porque veía que Faraón iba a venir. Faraón no se había quedado contento dejándolos ir, hermano. Vemos aquí que Faraón unció su carro y su pueblo, dice, tomó 600 carros escogidos. Ahora a esto súmale, mayormente iban 2 personas. Eran como 1200 soldados. Eran de los mejores soldados, con escudos, con lanzas, con arcos, con flechas. Estaba el pueblo de Israel, un pueblo esclavo, un pueblo dedicado a hacer adobe, un pueblo dedicado a la ganadería, sin ninguna espada. El único defensor que ellos tenían era Dios, el Dios de los cielos. Mas el pueblo de Egipto estaban con soldados, con lanzas, armados. Y miren todo el poder que tiene Dios. Hermano, muchas veces Dios nos va a probar. No te sientas perdido, no te sientas que ya estás vencido. Vive conforme a Dios quiere que vivas. Ten fuerzas, hermanos, confía en Dios,
Muchas veces nosotros nos vamos a sentir derrotados, nos vamos a sentir ya que no tenemos nada que hacer